Buenas tardes, esta es nuestra sustentación para el caso final de análisis y juicio profesional en la habilitación y la rehabilitación. Mi grupo está conformado por Santiago Nicolás Garavito Fajardo, Ana Paula Lovera, Sebastián Orlando Prieto y quien les habla, Laura Giselle Casas Piñeros. Nuestro caso es Juan, un niño de 7 años de edad que presenta una discapacidad visual por condiciones hereditarias. Vive con su madre en la localidad de Engativá, en el barrio Garcés Navas. Actualmente se encuentra en segundo de primaria en un colegio cerca de su vivienda. Su madre es quien lo lleva a estudiar en las mañanas y en algunas ocasiones lo puede recoger del colegio en la tarde. En este último año, Juan le refirió a su madre que no se siente cómodo en este colegio, ya que se le dificulta la llegada a su salón de clases cuando sus compañeros o profesores no lo guían. Dice que en algunas clases sus profesores no le tienen paciencia y en clase de español y lectura no puede participar. Adicional a esto, en este colegio se promueven diferentes actividades, tanto culturales como deportivas, pero Juan no puede disfrutar ni ser partícipe de estas actividades. Basándonos en las guías de rehabilitación basada en comunidad, enfocándonos en el componente social, nosotros basaremos nuestra intervención en los elementos de asistencia personal, cultura y artes, recreación, esparcimiento y deportes y justicia. Dentro de la asistencia personal contaremos con programas de asistencia personal formal, los cuales serán brindados por personal capacitado, con el fin de que Juan pueda desplazarse dentro de la infraestructura sin ningún tipo de dificultad. Dentro de las culturas y artes, permitiremos la participación activa de Juan en eventos culturales, tanto familiares como institucionales, ya que esto permitirá no solo el esparcimiento, sino también fomentará el aprendizaje y fortalecerá los vínculos personales. Dentro de recreación, esparcimiento y deportes, se espera lograr o generar espacios en donde Juan pueda interactuar tanto con estudiantes como con la comunidad que lo rodea, practicando así deportes y realizando actividades de interés, promoviendo hábitos y estilos de vida saludable, ya que eso le permitirá participar activamente en su rol como estudiante, desarrollar habilidades y crear más vínculos. Dentro de justicia, buscamos garantizar que la institución educativa haga valer los derechos de Juan y cumpla con la legislación y permita la completa participación de Juan dentro de su rol como estudiante. Asimismo, que cuente con los mecanismos de atención para las personas en condición de discapacidad y no vulnere sus derechos de la persona con algún tipo de discapacidad. Dentro de la legislación, la Ley Estatutaria 1618 del 2013 habla sobre garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad, generando inclusión y acciones que eliminen la discriminación en las personas en condición de discapacidad. De esa forma, los niños tienen derecho a gozar plenamente de sus derechos de igual forma que sus demás compañeros frente a la educación. La Ley 1618 del 2013 habla sobre garantizar a las personas en condición de discapacidad información, comunicación y conocimiento de la tecnología de manera autónoma e independiente. Dentro del artículo 6 hablan sobre la implementación de un software lector de pantalla que le permite a las personas tener información frente a todas las entidades públicas. El decreto 1421 del 2017 reglamenta la educación inclusiva de las personas en condición de discapacidad. El artículo 2333, la educación de las personas en condición de discapacidad debe ser inclusiva, diversa, pertinente, participativa, equitativa e intercultural. La accesibilidad debe ser pertinente según las necesidades de la persona en su entorno físico y frente a la comunicación. El acceso a la educación siempre tiene que ser adaptable y flexible a las necesidades de la persona. Y la pertinencia de la educación es que esta se debe generar estrategias de educación para fortalecer las capacidades educativas de las personas de manera pertinente, de calidad, eficiente y eficaz, eliminando cualquier barrera. Rol del fisioterapeuta. Según la Ley 528/1999 de la República de Colombia, se reglamenta el ejercicio profesional de la fisioterapia, el cual nos dice que la fisioterapia es una profesión liberal, el cual tiene como objeto de estudio el individuo, la familia y la comunidad, dependiendo del ambiente en el que se desenvuelva. Vamos a tomar dos apartados importantes que son el L y el M. El L nos dice que el ejercicio de la fisioterapia impone responsabilidades frente al desarrollo social y comunitario, y las acciones del fisioterapeuta se orientan no solo en el ámbito individual, sino en las repercusiones sociales que pueda traer. Y el M nos dice que el fisioterapeuta debe prestar servicios profesionales de la mayor calidad posible, teniendo en cuenta los recursos disponibles a su alcance y los condicionamientos de diversos órdenes existentes en el medio dentro del cual se desarrolla la actividad. Nosotros, para encontrar el rol del fisioterapeuta en la RBC, usamos un artículo de segunda lengua hecho en Tailandia, el cual dice que el fisioterapeuta tiene un papel importante en la salud, ya que se basa en la promoción y prevención de enfermedades y la rehabilitación funcional para la población de todas las edades. Nos dice que los fisioterapeutas deberían inicialmente desempeñar un papel como facilitadores del programa en lugar de los líderes del programa. También puede asumir otros roles como ser experto en recursos o capacitaciones de habilidades, dependiendo de la demanda que tenga la comunidad. También nos dice que los fisioterapeutas tienen un potencial de jugar con el número de roles de la RBC, dependiendo de las circunstancias culturales y socioeconómicas locales. Los ejemplos para estos roles pueden ser que la fisioterapia en la RBC puede incluir instigadores de servicios de la RBC, equipos de líderes y gerentes y proveedores de atención directa y asesores tanto del gobierno como locales.
En cuanto a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, tenemos el Sistema Nacional de Discapacidad, que este se encarga de las orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten impulsar la formulación e implementación de políticas públicas en discapacidad con el fin de promocionar y garantizar los derechos fundamentales a las personas en condición de discapacidad. Esta está conformada por 4 niveles: el Ministerio de Protección Social, el Consejo Nacional de Discapacidad, los comités departamentales y distritales y los comités municipales y locales de discapacidad. También encontramos el Instituto Nacional para Ciegos, que busca garantizar que las personas con discapacidad visual puedan acceder al derecho que tienen a la justicia. Presta un servicio de consultorio jurídico y orienta a las personas ciegas y a sus familias a buscar una solución en sus problemáticas. Se ha convertido en un defensor de la población con discapacidad visual, pues el nivel de desprotección jurídica y la vulneración de los derechos de esta población hacen parte como de una problemática nacional. Y por último tenemos la Federación de Deportes Delimitados Visuales, que es un organismo deportivo de derecho privado sin ánimo de lucro, organizado por asociaciones, y su objetivo es fomentar, patrocinar y organizar la práctica de deportes, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de las personas con limitación visual y sus modalidades deportivas, e impulsar a programas de interés público y social. Y pues esto también a su vez logra la interacción de todas las personas que puedan llegar a tener esta limitación, para que no se sientan apartadas o rechazadas por la sociedad. Dentro de la legislación, la Ley Estatutaria 1618 del 2013 habla sobre garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad, generando inclusión y acciones que eliminen la discriminación en las personas en condición de discapacidad. De esta forma, los niños tienen derecho a gozar plenamente de sus derechos de igual forma que sus demás compañeros en frente a la educación. La Ley 1618 del 2013 habla sobre garantizar a las personas en condición de discapacidad información, comunicación y conocimiento de la tecnología de manera autónoma e independiente. Dentro del artículo 6 hablan sobre la implementación de un software lector de pantalla que le permite a las personas tener información frente a todas las entidades públicas. El decreto 1421 del 2017 reglamenta la educación inclusiva de las personas en condición de discapacidad. El artículo 2333, la educación de las personas en condición de discapacidad debe ser inclusiva, diversa, pertinente, participativa, equitativa e intercultural. La accesibilidad debe ser pertinente según las necesidades de la persona en su entorno físico y frente a la comunicación. El acceso a la educación siempre tiene que ser adaptable y flexible a las necesidades de la persona, y la pertinencia de la educación es que esta se debe generar estrategias de educación para fortalecer las capacidades educativas de las personas de manera pertinente, de calidad, eficiente y eficaz, eliminando cualquier barrera. Rol del fisioterapeuta. Según la Ley 528/1999 de la República de Colombia, se reglamenta el ejercicio profesional de la fisioterapia, el cual nos dice que la fisioterapia es una profesión liberal, el cual tiene como objeto de estudio el individuo, la familia y la comunidad, dependiendo del ambiente en el que se desenvuelva. Vamos a tomar dos apartados importantes, que son el L y el M. El L nos dice que el ejercicio de la fisioterapia impone responsabilidades frente al desarrollo social y comunitario, y las acciones del fisioterapeuta se orientan no solo en el ámbito individual, sino en las repercusiones sociales que pueda traer. Y el M nos dice que el fisioterapeuta debe prestar servicios profesionales de la mayor calidad posible, teniendo en cuenta los recursos disponibles a su alcance y los condicionamientos de diversos órdenes existentes en el medio dentro del cual se desarrolla la actividad. Nosotros, para encontrar el rol del fisioterapeuta en la RBC, usamos un artículo de segunda lengua hecho en Tailandia, cuando dice que el fisioterapeuta tiene un papel importante en la salud, ya que se basa en la promoción y prevención de enfermedades y la rehabilitación funcional para la población de todas las edades. Nos dice que los fisioterapeutas deberían inicialmente desempeñar un papel como facilitadores del programa en lugar de los líderes del programa. También puede asumir otros roles como ser experto en recursos o capacitaciones de habilidades, dependiendo de la demanda que tenga la comunidad. También nos dice que los fisioterapeutas tienen un potencial de jugar con el número de roles de la RBC, dependiendo de las circunstancias culturales y socioeconómicas locales. Los ejemplos para estos roles pueden ser que la fisioterapia en la RBC puede incluir instigadores de servicios de la RBC, equipos de líderes y gerentes y proveedores de atención directa y asesores tanto del gobierno como locales. En cuanto a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, tenemos el Sistema Nacional de Discapacidad, que se encarga de las orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten impulsar la formulación e implementación de políticas públicas en discapacidad con el fin de promocionar y garantizar los derechos fundamentales a las personas en condición de discapacidad. Esta está conformada por 4 niveles: el Ministerio de Protección Social, el Consejo Nacional de Discapacidad, los comités departamentales y distritales y los comités municipales. Mencionado anteriormente, nuestro plan de trabajo irá dirigido a la población en condición de discapacidad visual y se desarrollará de la siguiente manera. El objetivo general será desarrollar un programa de inclusión educativa para las personas en condición de discapacidad visual, permitiendo un desarrollo integral, una mejor calidad de vida y la participación activa de esta población. Nuestro primer objetivo
objetivo específico será implementar un programa de asistencia personal para personas en condición de discapacidad, aumentando las posibilidades de movilización dentro de la institución educativa en un tiempo de 2 semanas. Para esto, se realizarán jornadas de información en donde se le presentará a la institución educativa la importancia de la inclusión de las personas en condición de discapacidad y las herramientas disponibles para que los estudiantes con algún tipo de discapacidad puedan movilizarse sin restricciones en el espacio educativo. Luego, se procederá a brindar información sobre los programas de asistencia personal formal y cómo estos pueden impactar positivamente la calidad de vida de los estudiantes en condición de discapacidad. Una vez se haya educado sobre la importancia de la asistencia personal, se procederá a la implementación del programa de asistencia personal formal, partiendo de la reclutación de personal calificado y o capacitación del recurso humano existente para así poner en marcha el programa. Nuestro segundo objetivo específico será promover la participación activa de las personas en condición de discapacidad, aumentando su proceso de inclusión, desarrollo e interacción social a lo largo de toda la vida académica. Para esto, se generarán espacios culturales, deportivos y recreativos en donde las personas en condición de discapacidad se puedan expresar libremente, conocer y desarrollar sus capacidades físicas. Nuestro tercer objetivo específico será el de garantizar que la institución educativa cumpla con la legislación establecida para la protección de los derechos de las personas en condición de discapacidad, permitiendo una participación activa y un desarrollo integral de todos los estudiantes a lo largo de toda la vida académica. Para esto, se brindará información relevante sobre la legislación actual, tanto nacional como internacional, para que así tanto la institución académica como las familias conozcan los derechos y deberes y con qué herramientas cuentan en dado caso de que deban hacer valer sus derechos por vías legales. Dentro de las recomendaciones está la inclusión participativa de los niños en todas las actividades planeadas, eliminando cualquier tipo de barrera de comunicación y acceso a la información. También la participación de la familia, de los niños, en relación directamente al proceso de acceso a información y de intervención. Dentro de la justificación, basándonos en el trabajo de grado de Jaimes en el 2015, habla sobre la importancia del sistema de educación como respuesta a las necesidades de los alumnos en condición de discapacidad visual, donde debe haber una participación y contacto de los profesionales con los alumnos capaces de desarrollar e implementar estrategias de educación pedagógica dentro del ambiente escolar, donde haya inclusión y socialización de los niños en condición de discapacidad.